limítrofe para constatar de que todo se mantiene en total calma y además reforzar esta parte de la frontera. Como ustedes pueden apreciar, aquí continuamos con miembros del ejército y de CENTRON, que es el cuerpo especializado en seguridad fronteriza, que mantienen todo esto custodiado para que todo se mantenga en total calma. Vamos a conversar aquí con el director de migración en esta parte de la frontera. Control migratorio. Cuéntame, hermano, ¿cuál es su nombre? Guacanagarí, Trinidad, control migratorio, Malpaso, Jimaní. ¿Cómo marcha todo? ¿Cómo está fluyendo todo en esta zona fronteriza? Ya usted ve la calma que se mantiene y la seguridad que tenemos aquí en este punto fronterizo. Estamos aquí con el CENTRON y estamos también aquí para controlar todo el que viene por aquí, por esta puerta. Hasta ahora la puerta está cerrada. Estamos aquí para evacuar los dominicanos y cualquier personal diplomático que requiera de nosotros. Sabemos que en la noche de este miércoles fue asesinado el presidente haitiano Jovenel Moïse y que su esposa se encuentra en un estado un poquito delicado de salud. ¿Cómo usted de manera personal ve esta situación que se originó en el vecino país de Haití? Bueno, es una situación especial de Haití. Haití tiene una crisis política y social que el mundo lo sabe y por lo tanto esto se veía venir, ¿me entiendes? Porque hay una situación política y social muy delicada en el vecino país de Haití.